Procedimiento. Sobre la base de los requisitos mencionados, el comité de que se trate decidirá si el caso debe quedar registrado, es decir, incluido oficialmente en una lista de casos a examinar. Se informará al autor de la denuncia como corresponda. A continuación, se transmite el caso al Estado parte interesado para darle la oportunidad de hacer comentarios al respecto dentro de un plazo determinado. Las dos fases principales del examen de una denuncia reciben el nombre de fase de admisibilidad y fase de examen del fondo. La admisibilidad se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia para que el comité competente pueda examinar su sustancia. El fondo se refiere a la sustancia de la denuncia, sobre cuya base el comité decide si los derechos de la presunta víctima consagrados en el tratado han sido vulnerados o no. Una vez que el Estado ha enviado la respuesta a la denuncia, se le brinda al autor de la denuncia la oportunidad de formular observaciones. La mayoría de los comités piden a los estados partes que proporcionen sus observaciones en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se les comunicó la denuncia. El estado parte puede impugnar la admisibilidad de la denuncia por medio de argumentos dentro de los 2 primeros meses de ese periodo. Siempre se da la oportunidad al autor de la denuncia de presentar comentarios sobre las observaciones del estado parte, dentro de un plazo establecido. Una vez se han recibido las observaciones de ambas partes, el caso está listo para que el comité competente adopte una decisión. Si el estado parte no responde a pesar de recibir varios recordatorios de la Secretaría, el comité adoptará una decisión sobre el caso basándose en la información presentada por el autor de la denuncia. Circunstancias especiales de urgencia o confidencialidad. Los comités pueden, en cualquier etapa del procedimiento, pedir al estado parte que adopte medidas a fin de impedir cualquier daño irreparable al demandante o la presunta víctima en relación con las reclamaciones del caso. Esto es lo que se conoce como medidas provisionales. Lo más corriente es que se envíen tales peticiones para impedir actos cuyas consecuencias son irreversibles. Por ejemplo, la ejecución de una sentencia de muerte o la expulsión a un país donde el autor de la denuncia correría el riesgo de ser torturado. No implican juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo del asunto, pero para que un comité estime que la presunta víctima sufriría un daño irreparable, el caso debe tener una probabilidad razonable de éxito en cuanto al fondo. Si el autor de la denuncia desea que el comité solicite medidas provisionales, debe hacerlo constar de manera expresa y explicar en detalle las razones por las que se considera que semejante acción es necesaria. Se necesitan varios días de trabajo para que los comités tramiten las solicitudes de medidas provisionales. Por lo tanto, esas solicitudes deben llegar a la Secretaría lo antes posible, antes de que se materialice la acción que el autor de la denuncia está tratando de evitar. Los comités pueden retirar las solicitudes de medidas provisionales sobre la base de la información recibida de las partes que sugiera que ya no se requieren tales medidas. Admisibilidad de la denuncia. Antes de que los comités puedan examinar una denuncia en cuanto al fondo o sustancia, debe cerciorarse de que cumple los requisitos formales de admisibilidad,
Al examinar la admisibilidad, pueden considerar uno o varios de los factores siguientes. Si el autor de la denuncia actúa en nombre de otra persona, ¿ha conseguido una autorización suficiente? O de no ser así, ¿tiene justificación para actuar como lo hace? ¿Es el autor de la denuncia o la persona en nombre de la cual se presenta la denuncia una víctima de la violación denunciada? Se debe demostrar que la presunta víctima está afectada personal y directamente por la legislación, la política, las prácticas, los actos o las omisiones del Estado parte que constituye el objeto de la denuncia. No basta con limitarse a impugnar una ley o una política o práctica estatal en abstracto, la llamada actio popularis, sin exponer la manera en la que la presunta víctima se ve personalmente afectada. ¿Es compatible la denuncia con las disposiciones del tratado que se invoca? La violación denunciada debe guardar relación con un derecho protegido efectivamente por el tratado. Por ejemplo, si se ha presentado una denuncia con arreglo al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede alegar que se ha violado el derecho a la propiedad, porque el pacto no protege ese derecho. En un caso así, la denuncia sería, en términos jurídicos, inadmisible ratione materiae. ¿Debe el comité en cuestión revisar los hechos y las pruebas de los casos resueltos por los tribunales nacionales? Los comités son competentes para examinar las posibles violaciones de los derechos garantizados por los tratados en cuestión, pero no para actuar como una instancia de apelación con respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales. No pueden, en principio, examinar la determinación de la responsabilidad administrativa, civil o penal de los particulares, ni pueden revisar la cuestión de la inocencia o la culpabilidad. ¿Está la denuncia suficientemente fundamentada? Si el comité correspondiente considera, a la luz de la información que le han hecho llegar, que el autor de la denuncia no ha presentado o descrito lo suficientemente los hechos y los argumentos, se puede rechazar el caso por no considerarlo suficientemente fundamentado y ser por tanto inadmisible. ¿Guarda relación la denuncia con sucesos ocurridos después de que el mecanismo de presentación de denuncias entrara en vigor para el Estado parte de que se trate? La norma es que los comités no examinan denuncias que se remonten a un periodo anterior a esa fecha, ya que la denuncia se consideraría inadmisible ratione temporis. Hay, sin embargo, excepciones a esta norma. Por ejemplo, cuando los efectos del suceso que se denuncie constituyan una violación continua del tratado. ¿Se ha sometido el mismo asunto a otro órgano internacional? Si se ha sometido a otro órgano de vigilancia de los tratados o a un mecanismo regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, los comités no pueden examinar la denuncia. Esta norma tiene por objeto evitar duplicaciones innecesarias en el plano internacional. Si el asunto ha sido sometido a otro órgano, el autor de la denuncia debe indicarlo en la denuncia original, especificando a qué órgano lo presentó. ¿Se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna?
Como se ha indicado, uno de los principios básicos para determinar la admisibilidad de una denuncia es que el autor de la denuncia tiene que haber agotado todos los recursos disponibles en el estado parte antes de presentarla a un comité. Esto entraña normalmente tramitar la denuncia por todo el sistema judicial nacional, a menos que haya pruebas suficientes de que los procedimientos a nivel nacional han sido injustificadamente prolongados o serían claramente ineficaces. Se deben proporcionar razones detalladas para justificar que no se aplique la regla general. A juicio del comité, las posibles dudas sobre la eficacia de un recurso no eximen de cumplir con la obligación de agotarlo. Además, si el Estado parte considera que no se han agotado los recursos internos, debe proporcionar detalles sobre los recursos efectivos disponibles. ¿Está excluida la denuncia por alguna reserva que haya formulado el Estado al tratado en cuestión? El Estado puede haber presentado una reserva sustantiva al tratado o una reserva de procedimiento al mecanismo de presentación de denuncias por la que limite la competencia del comité para examinar ciertas comunicaciones. Las reservas son declaraciones formales por las que los estados pueden limitar las obligaciones que aceptan en virtud de una determinada disposición de un tratado. ¿Constituye la denuncia un abuso del procedimiento? En algunas ocasiones, los comités pueden considerar que una reclamación constituye un uso frívolo, enojoso o improcedente del procedimiento de presentación de denuncias y rechazarlo como inadmisible. Por ejemplo, si la misma persona presenta denuncias repetidas al comité sobre el mismo asunto, aunque las anteriores ya hayan sido desestimadas.